Durante incontables siglos, los hombres temerosos lo condenaron al silencio, tachando su nombre con la única palabra que su limitado vocabulario podía concebir, brujo. Pero ese término, cargado de miedo e ignorancia, era un ataúd demasiado pequeño para contener la verdad de su arte. Él no era un lanzador de sortilegios banales, un mercachifle de lo paranormal. Su don era más profundo, más íntimo. Cael dialogaba con la energía universal. No con súplicas, sino con la autoridad de quien reconoce la materia prima de la creación en su propia esencia. Imagina a un músico que, en lugar de leer partituras, puede escuchar la vibración interna de cada cuerda, de cada nota, antes de que ésta nazca. Cael operaba en esa frecuencia. No perdía el tiempo con palabras vacías o recitaciones memorizadas. Su instrumento era la intención pura, una fuerza mental enfocada y sostenida que era, en sí misma, una oración al universo. No se encadenaba a rituales externos porque su ritual era interno, su propia vibración, su coherencia absoluta, era el catalizador. Todo lo que su conciencia tocaba, todo lo que su corazón sentía en su médula más profunda, se transformaba. De la potencialidad a la existencia. De la nada al todo. Su nombre era Cael. Por eso, lo que escucharás a continuación no es un audiolibro común. Es un mapa de energía viva, destilado de las esencias de ese manuscrito perdido, diseñado para guiarte, paso a paso, a reprogramar tu campo energético con la precisión de un científico y la certeza de un místico, usando solo el poder de tu enfoque mental y emocional. Despertar tu fuego interior de forma natural, sin depender de estímulos externos, transformando tu mera presencia en una fuerza magnética e irresistible. Usar tu mente, pensamiento, tu emoción, sentimiento, y tu cuerpo, acción, como los tres canales perfectamente sincronizados de tu poder más profundo, logrando una coherencia que el universo no puede ignorar. Sanar y transformar tu realidad desde la raíz, desde dentro, sin depender de gurús, fórmulas mágicas o amuletos, usando solo la conciencia de tu propia frecuencia como herramienta principal. Este es un camino que no se mide en pasos en el suelo o millas recorridas, sino en la presencia inquebrantable en el instante presente. Si alguna vez has sentido que tu energía se drena en un mundo que parece devorarla, que tu brillo interno se extingue bajo el peso de las expectativas ajenas, o que estás viviendo una vida que no te pertenece, un guión escrito por otros, entonces esto que escuchas no es un simple audio. Es tu fuego. Es tu llamado. Bienvenido al legado de Cael. Un legado que nunca desapareció. Solo esperó, paciente y sabio, a que tú estuvieras listo para reclamar tu herencia. Bienvenido al regreso del último brujo. Porque el último brujo no fue Cael. Eres tú, ahora, recordando. Capítulo 1. El día que sentí la energía. Soy Cael. Es el nombre con el que me reconozco en este tiempo y en este cuerpo, pero he aprendido que la identidad es tan fluida como la energía que estudio. Y quiero que sepas que cada concepto, cada técnica, cada verdad sobre la reprogramación energética que compartiré contigo, no lo extraje de los grandes salones universitarios ni de los polvorientos tomos de una tradición dogmática. Lo descubrí, de la forma más brutal y hermosa, la noche en que vi morir a mi madre. Aquella noche, mi existencia de 10 años se hizo añicos, y los fragmentos no volvieron a unirse de la misma manera. Se reensamblaron bajo un nuevo código, un software distinto para percibir la realidad. Vivíamos en un refugio, una casa humilde de madera enclavada en un valle donde el silencio no era la ausencia de sonido, sino una presencia viva. Era un silencio espeso, palpable, que podía sentir como un escalofrío en la nuca, un lugar donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo para permitirte sentir la textura de la vida con una crudeza insoportable. La enfermedad había llegado, no como un huracán, sino como una niebla lenta y persistente, sin un nombre que la medicina pudiera atrapar y domar. Era como un humo sin forma que consumía, gota a gota, la luz interior que la habitaba. Esa noche de invierno, el aire dentro de la pequeña habitación se sentía tan denso que cada respiración era un pequeño triunfo. El viento golpeaba las ventanas con furia, como una súplica desesperada o una advertencia ancestral. Yo, con mis 10 años de mundo, miraba fijamente la pequeña llama del quinqué,
su luz temblorosa proyectando sombras danzantes en la pared. La sombra de mi madre se estiraba y encogía, como si su alma, impaciente, ya estuviera probando los límites de su frágil ancla corporal. Ella yacía en la cama, tan frágil que parecía hecha de cristal y suspiros. Su piel tenía la textura del papel pergamino antiguo, y sus labios, casi blancos, se movían en un murmullo inaudible. Pero cada respiración, por débil que fuera, era un testimonio elocuente de su feroz voluntad de vivir. Yo, sentado a su lado en una silla demasiado grande para mí, había emprendido la tarea más infantil y desesperada, contar cada inhalación y cada exhalación. Eran los tic-tacs lentos, agonizantes, de un reloj que se quedaba sin cuerda. Y yo, con la fuerza bruta e inútil de mi pequeño corazón, intentaba con todas mis fuerzas detener la inercia imparable del tiempo. Tomé su mano. La sentí tibia, una temperatura que aún hablaba de vida, pero bajo la superficie de mi piel, en un nivel más profundo que el tacto, sentía como esa calidez se retiraba. Era una marea que se alejaba de la orilla, lenta, fría, inexorable. Y entonces, en ese silencio cargado de presagio, sucedió el evento que me condenó, o me liberó, para siempre. No hubo drama. No hubo un último estertor dramático. No hubo lucha. Ella no se resistió. Solo hubo un último suspiro, largo, profundamente suave, como si su alma se deslizara fuera de su cuerpo con una elegancia aterradora que no pertenecía a la tosca violencia de este mundo. Y entonces llegó el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno. Un vacío que lo impregnaba todo, tan pesado que casi tenía peso propio. Pero en ese instante de absoluta y desgarradora quietud, algo más ocurrió. Algo que mi mente de niño no podía catalogar, pero que mi ser más profundo, mi conciencia primordial, no podía ignorar. El aire cambió. No fue la temperatura o la humedad. Fue la textura misma del espacio la que se transformó. Era como si el espacio se hubiera vuelto eléctrico, denso, cargado de una presencia sutil e inteligente. Sentí una presión en el centro de mi pecho, no física, sino energética. Una corriente invisible, poderosa y serena a la vez, me atravesó. No atravesó mi carne, sino mi esencia. Fue un impacto tan puro, tan directo, que por un instante perdí toda sensación de mis manos, de mis pies, de mi cuerpo. Yo ya no era un cuerpo, era un punto de conciencia flotando en un océano de energía. Y no sintió miedo. Lo que surgió en mí fue una certeza de escala cósmica. Una comprensión sin palabras. Era ella. La esencia pura de mi madre, su campo vibratorio desnudo de toda atadura física, que ya no estaba confinada a ese cuerpo inerte, pero que seguía allí, en el aire entre nosotros, más real, más presente, más ella que nunca. Y me tocó. No con manos, sino con energía pura. Una ola de amor sin forma, sin palabras, sin condiciones. Yo era un niño sin el vocabulario de la física cuántica o la metafísica, pero mi alma, mi conciencia original, lo reconoció inmediatamente como el idioma materno del universo. Desde ese momento, el velo que separa el mundo visible del mundo de la energía se rasgó para mí. Y supe, con una certeza que ha guiado cada día de mi vida desde entonces, que nunca más podría cerrarlo. La revelación del campo invisible, el mundo desnudo. Empecé a ver el mundo, o más bien a sentirlo, a través de un nuevo filtro que no tenía botón de apagado. Los árboles ya no eran solo objetos verdes y marrones, eran respiraciones lentas y profundas del planeta. Me hablaban sin sonido, comunicando una calma eterna y una permanencia que no encontraba en el mundo de los humanos. Los animales, los pájaros, los zorros que me observaban desde la distancia, sus miradas ya no eran vacías. Contenían una sabiduría ancestral, silenciosa, que mi mente lógica ignoraba, pero que mi nuevo y sensible filtro captaba con total claridad. Y las personas. Las personas. La gran ilusión. Ya no eran solo cuerpos con ropa, títulos y roles. Eran vibraciones caminantes. Campos móviles de emoción pura. Podía sentir el miedo en alguien como una contracción grisácea y fría en su aura, una especie de armadura invisible que los alejaba de todo. Podía sentir el amor como un flujo cálido,
dorado y expansivo que te invitaba a acercarte. La rabia era un pulso rojo y errático, como un látigo o una flecha invisible apuntando en todas direcciones. Yo no lo entendía con mi cerebro de 10 años. No tenía las palabras, pero lo sentía en mis entrañas. Era una sinapsis sensorial constante, una fatiga de percepción que a menudo me dejaba agotado. Cuando alguien mentía, el aire entre nosotros se volvía espeso, tenso, como una gelatina que dificultaba la comunicación real. Cuando alguien cargaba una tristeza oculta, podía sentir como su energía se volvía gris, pesada, como ceniza mojada, y a veces mi propio cuerpo físico reaccionaba con un dolor inexplicable en el pecho o el estómago. Y cuando alguien, en raras ocasiones, hablaba desde su corazón, desde su verdad más auténtica y sin filtros, había luz. No una luz para los ojos físicos, sino una presencia ardiente, una especie de calor interno que no quemaba, sino que sanaba, que reconfortaba. Ahí, en medio de esa cacofonía silenciosa de energías, lo supe con una claridad absoluta: la energía lo es todo. La energía habla, se mueve, atrae y crea antes que tus palabras, antes que tus acciones. Lo que emites, tu frecuencia base, es miles de veces más poderoso y persuasivo que cualquier discurso que puedas pronunciar. Mi padre, un hombre práctico y bondadoso, se preocupaba por mi nuevo silencio, por mi rareza. Pensó que el dolor me había quebrado la mente. Mis maestros en la escuelita del pueblo me etiquetaron como demasiado sensible o demasiado imaginativo. Pero yo era el único que sabía lo que sentía. Y, lo que es más importante, yo era el único que sabía que lo que sentía era real. Era más real que las lecciones de historia, más real que los juegos en el patio. Así que, instintivamente, adopté la única estrategia posible, la misma del brujo original: guardé silencio. Y me convertí en un observador implacable, un testigo invisible de la danza de lo invisible. La búsqueda y los nuevos brujos científicos, encontrando mi tribu. Mi adolescencia no fue de rebelión contra las personas, sino de búsqueda desesperada de validación en el mundo de las ideas. Necesitaba un lenguaje, una lógica, un marco que pudiera sostener el inmenso y abrumador universo que sentía. Necesitaba saber que no estaba loco. Y fue en esa búsqueda voraz que encontré a los nuevos brujos del siglo XXI, los hombres y mujeres de ciencia que, con datos y experimentos, estaban desmantelando el viejo paradigma materialista. Un día, en una biblioteca polvorienta de la ciudad, mis dedos se detuvieron en un libro cuyo título era un desafío: La biología de la creencia. Su autor, Bruce Lipton, un biólogo celular, se atrevió a contradecir el dogma central de la biología. Demostró, con la frialdad de la ciencia, que no es el ADN lo que te condena a una enfermedad o a una limitación, sino tus creencias, tus percepciones del entorno, las que activan o desactivan tus genes, alterando literalmente tu biología celular. El entorno lo es todo. Y en mi mente, todo encajó con un clic audible. Mi madre no había muerto por un destino biológico escrito en piedra. Había muerto porque su campo energético, profundamente afectado por un entorno de preocupación y por creencias de impotencia, se había rendido. La enfermedad era la manifestación física, el síntoma final, no la causa raíz. Luego me obsesioné con las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza. Él hablaba de la coherencia corazón-cerebro. Demostró, midiendo con electroencefalogramas y electrocardiogramas, que puedes cambiar tu campo cuántico y manifestar una nueva realidad cultivando emociones elevadas, gratitud, alegría, amor, antes de que el evento ocurriera en tu vida. El sentir era la oración más poderosa, la vibración el imán más efectivo. Lo que yo había sentido de forma intuitiva al morir mi madre, él lo estaba cuantificando en un laboratorio. La muerte no era el fin de la energía, solo su transformación. Después, me sumergí en la obra fascinante y trágica de Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo mexicano que propuso la teoría sintérgica. Él hablaba de la latice, una red neuronal invisible, una matriz de interconexión que lo entrelaza todo y que es la base misma de la conciencia. Sugirió que la conciencia no está confinada dentro de la caja ósea del cerebro, sino que el cerebro es simplemente el decodificador, la antena, de una conciencia que impregna todo el universo. El mundo externo, decía,
es solo un reflejo holográfico de un campo interno que responde directamente a la intención enfocada. Y entonces lo supe. Con una paz que inundó cada célula de mi cuerpo, lo supe, no estaba loco. Estaba despierto. El resto del mundo, o al menos la mayoría, dormía profundamente en la cómoda pero limitante ilusión de la separación y la pura fisicalidad. La muerte de mi madre no fue una pérdida catastrófica, fue una iniciación violenta y sagrada. Me arrancó el velo de la ilusión y me abrió de par en par una puerta a la que la mayoría teme asomarse, la conciencia absoluta de que todo es energía. Y detrás de esa puerta, esperándome, estaba el fuego primario de la creación. Y ese fuego despertó en mí. No elegí ser un brujo. Elegí no seguir dormido. Elegí la verdad incómoda de la vibración sobre la cómoda mentira de la casualidad y la víctima. La ley de la coherencia vibratoria y la gran mentira de la manifestación. Y esta es la ley que reescribió por completo el código de mi vida, la ley de la coherencia vibratoria, y que es el pilar de todo lo que viene después. Todo lo que te sucede en la vida, ya lo emitiste como frecuencia antes de que se manifestara físicamente. Tu campo energético es tu máquina de creación personal, y opera en un nivel previo a tu mente consciente. Antes de que le des un nombre lógico a un pensamiento, ya lo sentiste en tu sistema nervioso, en tus entrañas. Y antes de que lo sintieras como una emoción, ya lo vibraste en tu esencia más profunda, en tu estado de ser fundamental. Por lo tanto, la conclusión es inevitable y crudamente honesta. No atraes lo que deseas con tus palabras o tu fuerza de voluntad. Atraes lo que eres. En vibración. Esta es la gran frustración de la manifestación moderna, el gran error que veo repetirse una y otra vez. No sirve de nada que repitas como un mantra frente al espejo: soy abundante, el dinero fluye hacia mí, si tu campo energético, tu subconsciente, tu ser visceral, aún mantiene la frecuencia de la escasez, el miedo al futuro, la ansiedad por pagar las cuentas o la sensación profunda de no merecerlo. No importa si afirmas hasta el cansancio: soy digno de amor y tengo una pareja maravillosa, si tu campo energético aún guarda la herida del abandono, la traición o la desvalorización que te hace vibrar, de forma inconsciente, el rechazo y la desconexión. La energía universal no es un genio de la lámpara que responde a tus frases bonitas. Responde a tu coherencia. Responde a la perfecta, poderosa y sincronizada alineación entre tu mente, lo que piensas y, en el fondo, realmente crees. Tu emoción, lo que sientes y vibras en tu cuerpo energético. Tu cuerpo, lo que haces, las acciones que tomas, la postura que adoptas. Y por eso has llegado hasta este punto. Porque algo en ti, esa chispa de Cael que nunca se apagó, ha sentido que esta verdad no es una teoría más, es su herencia. No viniste a este audiolibro para aprender otro truco, otra técnica superficial. Viniste a recordar una verdad que te pertenece por derecho de conciencia. No viniste a pedir poder. Viniste a encenderlo de nuevo desde tu centro, desde tu soberanía. Cuando tu energía se alinea en coherencia, el mundo externo responde con una precisión casi matemática. Y esto, créeme, esto es solo el umbral, la puerta de entrada a tu verdadero potencial ilimitado. En el siguiente capítulo, vamos a cimentar la base ineludible de todo este poder. Todo, absolutamente todo, incluido tú, es energía. Y no solo lo diremos, te enseñaré a sentirla, a palparla en tus propias manos, para que puedas dar el salto más importante, dejar de reaccionar a la vida como un efecto, y comenzar a crearla, de forma consciente, como la causa. Capítulo 2. Todo es energía, incluso tú. Antes de sumergirnos en las técnicas, hay una idea que debes abandonar para siempre, la idea de que necesitas fe ciega. La fe es el consuelo de los que aún dudan, el puente que usas cuando no puedes ver el otro lado. Tú no necesitas fe. Necesitas conciencia. Necesitas experiencia. Necesitas recordar, en tu cuerpo, cómo se siente estar verdaderamente vivo, cuando la ilusión de la separación aún no te había desconectado de la fuente de la que eres parte. Así que vamos a dejar el misticismo vago en la puerta y hablemos del lenguaje más claro que existe, la física cuántica. Ella es, literalmente, el manual de instrucciones del universo. Y su primer postulado, verificado una y otra vez, es este: todo lo que existe en este universo,
desde la galaxia más lejana hasta el electrón girando en el átomo de tu dedo, vibra. No es una metáfora poética. Es una ley física, tan absoluta como la gravedad. La materia sólida, pesada, que puedes tocar, es solo energía vibrando a una frecuencia tan increíblemente lenta que da la ilusión de solidez. Es la verdad que la ciencia moderna ha demostrado en aceleradores de partículas y que tu alma, en su sabiduría infinita, ya conocía antes de que tuvieras un cuerpo. Pero, y aquí está el núcleo de todo, existe una diferencia abismal, un abismo cósmico, entre saberlo con la mente y vivirlo con el cuerpo. Tú puedes saber que el azúcar es dulce, pero hasta que no la pruebas en tu lengua, es solo una palabra. Lo mismo ocurre con la energía. Este capítulo no es para que lo sepas, es para que lo pruebes. El zumbido de la existencia, una inmersión en la meditación de la conciencia pura. Permíteme guiarte hacia la experiencia directa, hacia una recreación de mi propia revelación en el bosque. Necesitas sentir esta verdad en tus células. Recuerdo la primera vez que lo sentí, no como una idea inspiradora, sino como una experiencia visceral e innegable. Estaba en un estado de aislamiento total, días enteros sin interacción humana, sin pantallas, sin estímulos externos. Solo mi respiración y el silencio profundo del bosque. Yo, en mi ingenuidad, buscaba la nada, esperando que en el vacío encontrara una respuesta. Y en lugar de la nada, encontré el todo. Una noche, recostado sobre la tierra fría, cerré los ojos. Y por primera vez en años, logré acallar por completo la cacofonía de mis pensamientos. Y entonces, en ese silencio mental, empecé a escuchar algo más. Era un zumbido. Un hum sutil, constante, que parecía venir de todas partes y de ninguna. No era un sonido que mis oídos pudieran captar, era una corriente eléctrica que sentía en mi cuerpo, una melodía sin sonido, como si el espacio entre mis átomos, entre mis células, estuviera vibrando al unísono con el latido de la tierra. Ahí, en esa quietud radical, lo sentí, yo era energía. No tenía energía. Era energía. No tuve que visualizarlo. No tuve que forzar una creencia. Era una verdad palpable, más real que la sensación de mis huesos o el latido de mi corazón. Era una verdad física que me estremeció de la cabeza a los pies, como si me hubieran reconectado a una fuente de poder de la que había estado desconectado toda mi vida. Sentí que me reencontraba con mi verdadera forma, aquella que había estado dormida, sepultada bajo capas y capas de condicionamiento social, de educación limitante y de trauma. Desde ese instante, mi interacción con el mundo físico se invirtió por completo. Cuando caminaba por el bosque, ya no era yo, Cail, pisando la tierra. Era un intercambio. La tierra vibraba para sostener mis pies, y mis pies respondían a esa vibración. Las hojas no se movían solo por el viento, se movían al ritmo de mi campo energético al pasar cerca de ellas. Cuando metía mis manos en el agua fría del río, el agua no era un objeto que yo tocaba. El agua me tocaba de vuelta. Sentía la corriente eléctrica, la vida, fluyendo de mi mano al río y del río a mi mano. La frontera entre el yo y el no yo, entre mi cuerpo y el mundo, se convirtió en una fina membrana porosa, permeable, casi inexistente. Y cuando mi emoción era poderosa, ya fuera de alegría pura o de una tristeza profunda, el espacio físico a mi alrededor cambiaba. Mi campo energético se extendía varios metros más allá de mi piel, contagiando la materia sutil del ambiente, atrayendo o repeliendo cosas de una forma que ya no podía considerar casualidad. Comencé a comprender, no intelectualmente, sino desde la experiencia, que la realidad no es un hecho estático, un escenario fijo en el que actuamos. La realidad es plástica, maleable, un material vivo que responde directamente, y en tiempo real, a tu frecuencia interna. La anatomía del campo invisible, eres una antena caminante. Aquí está la lección más vital, práctica y transformadora que puedes llevarte de aquí. No eres un cuerpo que tiene energía. Eres energía que se expresa temporalmente en forma de cuerpo. Tu piel, tus huesos, tus órganos, son solo el límite visible, la condensación más densa, de un campo electromagnético invisible y tremendamente poderoso que te envuelve completamente. La ciencia lo ha medido. Es la energía emanada de tu corazón, el generador más potente de tu cuerpo,
y de tu cerebro, el gran procesador. Este campo, al que algunos llaman aura y la ciencia llama campo bioeléctrico o campo cuántico personal, se extiende varios metros más allá de tu forma física. Es tu nube de datos viviente. Este campo es tu emisor, tu receptor y tu sistema de protección energética. Se expande, volviéndose más magnético, más coherente y más poderoso, cuando sientes emociones elevadas como amor incondicional, gratitud profunda, alegría genuina o un sentido de propósito. Se contrae, se colapsa, se vuelve caótico y débil, cuando sientes miedo, vergüenza, ira descontrolada o te sitúas en el papel de víctima. Y lo más crucial de todo, este campo vibra siempre. Incluso cuando duermes, incluso cuando dudas, incluso cuando proclamas que no crees en estas cosas. Tu campo vibra, y esa vibración es la única ley que el universo obedece sin cuestionar. Lo que vibras, atrae, repele, transforma o bloquea. Siempre. Analicemos esto con la lógica fría de los maestros que se convirtieron en mis guías. La perspectiva del corazón, dispensa tu corazón genera el campo electromagnético más poderoso de todo tu cuerpo, es 5000 veces más fuerte que el campo emitido por tu cerebro. Cuando logras la coherencia corazón-cerebro, un estado medible donde tu mente, enfocada en un pensamiento elevado, y tu emoción, sintiendo gratitud o amor, están en perfecta alineación, tu campo se expande y se ordena como un ejército bien disciplinado. Este campo coherente crea una onda portadora de información que interactúa directamente con el campo cuántico del universo. Cuando esto ocurre, comienzas a atraer sincronicidades, oportunidades y personas que vibran en esa misma frecuencia ordenada. La vida se vuelve mágica no por un capricho del destino, sino porque tú te has vuelto coherente. La perspectiva celular, Lipton, si tu campo energético está anclado en la frecuencia del miedo, estrés, supervivencia, ansiedad, le estás enviando una señal química de alarma a tus 50 billones de células. Ellas, obedientes, se ponen en modo defensa. En este modo, se cierran, se protegen, y se desentienden de funciones como el crecimiento, la regeneración, la sanación y la conexión con el exterior. Es biología pura, estás en lucha o huida. Si, por el contrario, elevas tu frecuencia a la de la gratitud y el amor, creación, crecimiento, apertura, tus células reciben la señal de que el entorno es seguro y se ponen en modo crecimiento. Se abren las compuertas para que la energía de sanación y la información fluyan. Tú eres, literalmente, el programador de tu biología a través de tu campo energético. La perspectiva cósmica, Greenberg, según la teoría sintérgica, al ordenar tu campo interno, estás afectando directamente la latice, el tejido energético, la matriz que interconecta todo el universo. Al enfocar tu intención con claridad y elevar tu emoción, estás creando un punto de resonancia poderosa en esta red. Esta resonancia se sincroniza, como un diapasón que hace vibrar a otro, con los eventos, las circunstancias y las personas en el mundo externo que resuenan con esa misma frecuencia. El mundo externo no es aleatorio, es un espejo inteligente que se ajusta constantemente para reflejar con precisión la imagen de tu vibración interna. El brujo moderno, de víctima a director de orquesta energético. Así que la pregunta que marca la frontera entre la impotencia y el poder, la misma que me hice yo en la cima de mi confusión, es esta: ¿qué pasaría si dejo de ser el efecto de mi energía caótica y me convierto en el director consciente de mi campo? Porque eso es exactamente lo que hacemos la inmensa mayoría. Dejamos que nuestro campo energético sea dirigido por el piloto automático del dolor de ayer, por el miedo a un mañana que no existe, por la ira que nos provoca el tráfico o por la culpa que otros nos implantaron. Confundimos nuestras emociones pasajeras con nuestra identidad permanente, cuando en realidad solo son señales vibratorias, datos, que podemos observar, comprender y modular. Reaccionamos a los estímulos externos desde heridas antiguas que no hemos sanado, cuando podríamos pausar, conectar con nuestro centro, y crear la respuesta desde la presencia y la soberanía. Luchamos incansablemente por cambiar la realidad, la manifestación externa, el síntoma, cuando la única forma efectiva, duradera y poderosa de cambio es alterar la frecuencia, la causa interna, el origen. Imagina, por un momento, que tu campo energético es una antena de radio universal de alta fidelidad.
Cada pensamiento que sostienes es una frecuencia portadora de una información específica. Cada emoción que sientes es la potencia, la carga magnética y el color de esa frecuencia. Y el universo es una gigantesca red de emisoras y receptores que traduce, sin error, lo que tú emites en experiencias tangibles, en personas y en desenlaces vitales. Tú no eres una víctima a merced de un destino ciego. Eres el emisor principal de tu destino. Y si aceptas que eres el emisor, debes aceptar la consecuencia lógica, eres el creador. Tu campo te precede a cualquier lugar al que vayas. No llegas a una reunión, a una cita o a tu casa en silencio. Llegas vibrando. Y la sala, la gente, el ambiente, lo capta instintivamente, a un nivel subconsciente. Tu vibración ya ha comunicado si eres confiable, si estás estresado, si eres un líder seguro o si estás desesperado, antes de que pronuncies la primera palabra. La pregunta trascendental, la que define tu realidad, ya no es si eres energía, eso es un hecho científico incuestionable. La pregunta clave es, ¿qué frecuencia está emitiendo tu campo en tu silencio, cuando no hay nadie alrededor para juzgarte, cuando estás solo contigo mismo? Porque esa es la frecuencia auténtica, la señal dominante con la que estás magnetizando y co-creando tu realidad, momento a momento. Si esa frecuencia silenciosa puede, con su desorden, enfermar tu cuerpo, también puede, con su coherencia, sanarlo. Si puede, con su vibración de carencia, alejar a tu pareja ideal, también puede, con su vibración de plenitud, atraerla con precisión matemática. Si puede, con su frecuencia de bloqueo, obstruir tu prosperidad, también puede, con su frecuencia de flujo, abrirte caminos de abundancia inesperada. Pero la clave final, el santo grial de todo este viaje, es la encarnación coherente. No basta con el pensamiento positivo superficial, ese que es solo una capa de pintura sobre una pared agrietada. No basta con visualizar un resultado deseado sin sentirlo en tus vísceras, sin que tu cuerpo lo experimente como real ahora. Tienes que sentirlo, vibrarlo, encarnarlo en tu campo energético en el presente. Solo cuando tu mente, creyéndolo, tu emoción, sintiéndolo, y tu cuerpo, actuando como si ya fuera real, están en perfecta y armónica coherencia, la energía universal responde con la precisión implacable de una ley física. Por eso es que la mayoría de los intentos de manifestación fallan. No es una falta de poder en ti, es una falta de coherencia. Estás vibrando escasez en tu subconsciente, mientras tu mente consciente afirma abundancia. Es una contradicción de frecuencias que cancela la señal, como intentar escuchar dos emisoras diferentes en la misma frecuencia, solo se oye ruido. La vida no te escucha con los oídos. Te escucha con tu campo energético. Y por eso estás aquí, ahora, escuchando esto. Porque algo dentro de ti, el recuerdo ancestral del último brujo, anhela volver a vibrar con verdad. Sin máscaras. Sin miedo. Sin disculpas. Solo energía viva en acción, en conciencia plena y en creación soberana. Tú eres energía pura. Y en el momento en que no solo lo entiendes, sino que lo recuerdas y lo vives, dejas de ser un suplicante en el universo y comienzas a emitir tu destino. En el próximo capítulo, te daré las herramientas para convertirte en un maestro sintonizador. Te enseñaré a diferenciar con claridad los tipos de frecuencia, densa vs ligera, y a usar tus emociones no como un enemigo, sino como el tablero de control más sofisticado para ajustar tu vibración en tiempo real. Tu campo vibra antes que tú, y ha llegado el momento de aprender a leer esa señal con maestría, para que tomes las riendas de tu propia realidad y te conviertas, de una vez por todas, en el brujo de tu propia vida. Y así, el círculo se cierra. El manuscrito prohibido de Cael, una vez condenado al olvido, ha sido reescrito no en pergamino, sino en la frecuencia de tu conciencia. Cael no era el último, solo era el recordatorio. Un faro en la noche de la amnesia, esperando a que suficientes almas encendieran su propia luz. Esa alma eres tú. El brujo no era un hombre en una túnica en un tiempo lejano. El brujo es la parte de ti que recuerda que tu voz interior no es un susurro, sino un mandato del universo. La parte de ti que sabe que tus manos no están vacías, están llenas del poder de moldear la realidad misma a partir de la sustancia de tus pensamientos y sentimientos más profundos.
El velo se ha descorrido. La verdad ya no está oculta. Está vibrando en tu pecho, en tu respiración, en la certeza silenciosa que crece dentro de ti en este mismo instante. No has aprendido nada nuevo. Solo has recordado. Has desenterrado tu herencia. Ahora, ve, no como un estudiante que ha terminado una lección, sino como un soberano que reclama su trono. Lleva esta coherencia a tu mundo. Vibra en cada elección, en cada palabra, en cada silencio. Conviértete en el living proof, en la prueba viviente de que la magia no se busca afuera. Se enciende dentro. El último brujo ha regresado. Y camina en tus zapatos.